Muy buen día, profesor. En el día de hoy mis compañeros Isam Moscote, Valeria Vázquez, Catherine Brieva, Linda Cuello y mi persona Loira Gamarra les vamos a hablarles sobre la naturaleza y tipología de las técnicas de estudio. Su libro es Metodología del estudio, cómo estudiar con rapidez y eficacia. Y el tema es sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación. Un sistema de clasificación tiene por objeto determinar y ordenar según características diferenciales una serie más o menos extensa de elementos de la misma naturaleza o especie. Varios de estos sistemas se utilizan para el ordenamiento de diferentes tipos de cosas. Aquí solo se hará referencia a los que son necesarios para habilitar operativamente los elementos con los cuales debe trabajar el estudiante, como conceptos, datos, títulos, autores, etc., y que empiezan a funcionar a través de las fichas. Nos referimos pues con exclusividad a los sistemas de clasificación por emplear en tales ficheros de estudio, a partir de lo cual se denominan técnicas instrumentales de estudio. Ahora vemos los sistemas de clasificación como técnica de estudio. Cualquier sistema de clasificación, en especial cualquiera que debe utilizarse en el trabajo intelectual, debe como requisito indispensable obedecer a una organización del pensamiento, en nuestro pensamiento, a través de un proceso de conceptualización, de categorización y de diferenciación, el que establece cómo deben clasificarse los datos y los conocimientos en general. Así, los sistemas mecánicos, como los que se aplican a los ficheros, llegan a ser simplemente una materialización del pensamiento. En otras palabras, un sistema de clasificación, cualquiera que sea, debe obedecer siempre a un proceso de clasificatorio mental. Pero como la mente no tiene una gran capacidad memorística, este sistema de pensamiento distributivo tiene que materializarse en un instrumento objetivo como el fichero. En consecuencia, un sistema de clasificación tiene que estar íntimamente ligado a la conceptualización, a partir de la cual ha de establecerse una jerarquización o una diferencia esencial entre los elementos a clasificar. Tipología de estos sistemas. Teniendo en cuenta las necesidades expresadas antes, se consideran 5 sistemas de clasificación que en su orden son el alfabético, el temático, el cronológico, el numérico ordinal y el decimal. Cada uno de ellos se explicará enseguida según su uso en los respectivos ficheros de estudio. Ahora vemos el sistema alfabético. Se podría decir que es el más conocido. No hacen falta mayores explicaciones alrededor de este, ya que es el más popular y el más utilizado. El alfabeto ha sido tradicionalmente la manera más fácil de clasificar cosas, eventos y personas. Sin embargo, aunque aquí se trata como una técnica de estudio, este sistema no es conceptual, ya que no puede hacerse una relación, que no existe entre un concepto y una determinada letra del alfabeto. Vale la pena recordar aquí la distinción entre conceptos y términos, pues es necesario comprender que este sistema clasifica únicamente términos. Por esta razón, el sistema alfabético, como técnica de estudio, sirve únicamente y casi con exclusividad para organizar el fichero bibliográfico, ya que lo más indicado para clasificar autores es el alfabeto. Es decir, los apellidos de los diferentes autores, así como los usuarios del teléfono en la lista telefónica, deben ser clasificados y ordenados de manera que sea fácil y rápido buscarlos y encontrarlos, sin que esto les implique diferencias esenciales entre los elementos clasificados. Se trata solo de un proceso de ubicación que permita y facilite el reencuentro
de cualquiera de los elementos incluidos. Es decir, todo está ordenado alfabéticamente. De la misma manera, el sistema alfabético no puede servir para organizar el fichero conceptual, ya que en este caso lo importante es determinar áreas de significados que puedan identificarse por diversas palabras o grupos de términos. El fichero bibliográfico contiene términos que identifican los nombres y apellidos de los autores, en tanto que el fichero conceptual contiene conceptos que pueden representarse mediante múltiples y variados términos. Un sistema temático en esencia consiste en reunir y organizar temas jerárquicos, por lo general en un sentido educativo, y en relación con una área de estudio o de investigación. Cualquier materia de estudio o cualquier área de conocimientos siempre se halla analíticamente organizada según los temas que contiene. Y el sistema de clasificación referente solo hace explícita esta organización con el propósito de facilitar el trabajo. Yo les vengo a hablar sobre el sistema cronológico. Lo mismo que el sistema alfabético, este tampoco necesita mayor explicación. Simplemente se trata de dividir un lapso indefinido de periodos regulares con el objeto de ubicar por fechas algún tipo de elemento. En el sistema de ficheros de estudio, esta clasificación por fechas es importante solo para organizar el fichero de decantación, pues en este fichero van quedando las fichas de ideas personales según la fecha en que haya sido introducida para después hacer revisiones periódicas. Este tipo de sistema sirve para una buena organización con respecto a las fechas. Cuando, por ejemplo, uno quiere organizar, uno tiene ingresos diarios. Diario le ingresan recibos de pago y cosas así. Entonces, para uno llevar un buen orden cronológico con respecto a cada uno de los días del mes, uno crea esa carpeta para decir y tener claro que en el momento de que haya alguna reclamación o se necesite verificar esa fecha de pago, ahí esté el recibo. Se puede decir que, por ejemplo, Luisa compró una cartera el 14 de febrero, pero ella dice que la cartera le vino defectuosa, que necesita hacer un cambio, y ella viene con el bolso diciendo que tiene que se le perdió el recibo y que el bolso viene con tal precio. Vendrían siendo aproximadamente 50,000 pesos, por así decirlo. Ellos, para tener ese comprobante y tener esa certeza, ellos guardan los recibos y él se va a esa fecha del 14 de febrero y verifica que ese bolso en realidad tenga ese costo. O sea, eso es para una buena organización con respecto a cosas que pasan diarias, cuando tú recibes dinero o cuando tú tienes clases diario y quieres tener una buena organización con respecto a eso, con las fechas del mes, las fechas del año y eso. El sistema numérico ordinal. Este sistema es complementario de los demás, pues ayuda a la organización interna de un fichero. La numeración ordinal puede utilizarse como sistema de clasificación siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. No sirve en el sistema de ficheros de estudio ni para reemplazar el sistema alfabético, ni mucho menos para reemplazar el sistema temático. En el primer caso, numerar los autores y los libros no tienen ningún significado, y en el segundo, no es posible dar un número absoluto a cada ficha conceptual. Tanto el fichero bibliográfico como el fichero conceptual van creciendo a medida que se trabaja en cada una de las secciones o de los temas, lo cual hace que no pueda limitarse a priori la cantidad de fichas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema ordinal consiste en disponer los documentos en forma consecutiva progresivamente, obedeciendo la numeración
que los identifica. Por ejemplo, las cuentas internas de los usuarios de un servicio público. O sea, quiere decir que la cuenta interna con el número, como un ejemplo, 0464 asterisco 4. Después viene 0464 asterisco 5. O sea, va respetando un orden, pero no tiene fecha cronológica ni va en orden alfabético. Entonces eso vendría siendo la clasificación numérica ordinal. Los dejo con mi compañera Katherine. Buenos días, profe. Yo vengo a hablar del decimal. Fue llamado decimal por Mewen Dewey, ya que se basa en la distribución repetida de 10 en 10 por series, de conceptos que van de lo general a lo particular. Las áreas y materias de conocimiento general se agrupan en 10 clases, numeradas de 0000 al 9900. Las de 0000 se dejan para los temas generales y del 1 al 9 agrupan en un orden arbitrario las áreas específicas, así como se muestra en el ejemplo que está en la pantalla. Este sistema se puede utilizar en cualquier fichero, pero en especial en el fichero conceptual, aunque el número de fichas puede crecer infinitamente, ya que nos permite construir nuestra propia clasificación según los requerimientos de los ficheros conceptuales, teniendo en cuenta las áreas y los temas abordados por el estudiante. A continuación los dejo con mi compañera Linda. ¿En qué consisten y para qué sirven los sistemas de clasificación como técnicas de estudio? Las técnicas de estudio, estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Hay una variedad de técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información o superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotécnicas que ayudan a la retención de listas de información y toma de notas efectiva. Es una manera formulada de que este modo y bajo esta denominación se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el proceso de estudio, tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, entre otros. ¿En qué consisten y para qué sirven los sistemas de clasificación como técnicas de estudio? Las técnicas de estudio, estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Hay una variedad de técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información o superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotécnicas que ayudan a la retención de listas de información y toma de notas efectiva. Es una manera formulada de que este modo y bajo esta denominación se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el proceso de estudio, tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, entre otros. ¿Cuáles de estos sistemas de clasificación se utilizan para el fichero conceptual? Para el fichero conceptual se utiliza temático, que se basa en la jerarquización de áreas conceptuales. También se utiliza el numérico ordinal, que se basa en la numeración seguida, complementario o clasificaciones temáticas y decimal.